Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. En este vídeo quiero hablar de uno de los síntomas menos conocidos del TLP, que es la disociación. La disociación puede parecer que es un síntoma muy grave y poco frecuente dentro del TLP, se ha considerado así desde siempre, pero es importante tener en cuenta que depende del grado, hay distintos grados de disociación. Entonces, una disociación intensa es verdad que es un síntoma grave y poco frecuente que puede llevar a la persona a una crisis psicótica y terminar ingresada en un hospital. Pero cuando es disociación en grados menores, y para llegar a un grado alto la persona ha estado mucho tiempo subiendo de graduación, entonces quiero hablar de cómo es la disociación poco grave, la disociación al uso, que es mucho más frecuente en el TLP y que muchas veces pasa desapercibida y uno pues sabe muy bien de lo que se habla porque dice, vale, eso es disociación. Vale, pues disociación es cada vez que una persona siente que no controla ni sus pensamientos ni sus actos, como una sensación de estar fuera de sí, como de no ser uno mismo. Entonces, pues uno, por ejemplo, hacer ciertos comportamientos que no entran en sus esquemas y que jamás querría hacerlo, o pensar y no poder parar de pensar, por mucho que uno sepa que es ilógico algo, pero no quitarse de la cabeza un pensamiento negativo. Entonces es pues como una sensación, pues como si al jinete se le escapara el caballo. El caballo es el cuerpo y el jinete es la mente, es la sensación como de por qué yo de repente no controlo lo que pienso ni lo que siento y por qué mi cuerpo hace lo que hace si yo no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, en menor o mayor grado, síntomas disociativos todos hemos podido tener en un momento dado, incluso sin TLP, nada más que por el estrés del momento. Entonces, yo para explicarlo he cogido un guante y lo he llenado como si fuera un globo, porque a mí me gusta explicar las cosas pues con ejemplos visuales, ¿no? Entonces vamos a imaginar que el globo es la persona. La persona entra, la información que maneja la persona interiormente le entra a través de sus 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Los 5 sentidos son los que se encargan de introducir información en la personalidad de alguien, ¿no? Y es la información que maneja la persona en su día a día es a través de sus 5 sentidos. Entonces, una vez que la información entra en el cuerpo, pasa a un circuito que es en forma de pensamientos, pues a través de los distintos nervios de los 5 sentidos llegan al cerebro, dan información mental o cognitiva. Entonces la persona, si la información que llega es agradable, pues siente alegría y tiene ganas de acercarse a eso. Si la información que entra a través de los sentidos es desagradable, pues la persona siente asco o rechazo e intenta evitarlo, alejarse de ello. Y lo mismo también, la información que entra a través de los 5 sentidos también entra por aquí abajo, a través de sensaciones. Si la sensación, por ejemplo, es de peligro, pues la persona siente miedo y cree y se pone a pensar en cosas negativas de me puede pasar esto, me puede pasar lo otro, cosas negativas, porque uno tiene sensación sentida de miedo. O si uno tiene sensación de enamoramiento, sensación de mariposas en el estómago, pues la persona siente alegría y siente entusiasmo y pues se vuelve como muy optimista, idealiza la situación, ¿no? Entonces este es el funcionamiento natural, sano del sistema nervioso. Cuando los niños son chiquititos, esto todavía no lo tienen muy calibrado, entonces tienen los niños que ir muy poquito a poco aprendiendo a interpretar lo que sienten con ayuda de sus familiares, darle sentido a lo que están percibiendo, a lo que están sintiendo, a sus emociones, para que el niño no se abrume y para que el niño pueda ir desarrollando este circuito de manera sana. Pero muchas veces ocurren circunstancias que, si el niño es, por ejemplo, altamente sensible, o si ocurren circunstancias más duras de la cuenta y el niño, entre que es altamente sensible y que no se le explica bien lo que ha ocurrido y no lo entiende, pues este sistema es como que se abruma y empiezan síntomas disociativos. Lo primero que hace el cerebro es como cerrar sus sentidos, es como que la persona deja de oír, deja de escuchar, deja de sentir, y lo primero que cierra son sus 5 sentidos, pues para proteger. El cuerpo es sabio, protege para que esto no se sobrecargue más de la cuenta. Ya se está sobrecargando, pues se cierra para que no siga entrando información. Entonces lo que pasa, pues cuando por ejemplo una persona se queda parada de pie hablando con alguien y tiene en su brazo algo que pesa un montón y tú dices de repente, pero suelta eso que tienes en la mano. Pero la persona está como muy
con mucha información, como queriendo hablar con la persona, y está como muy estimulada y dice, ostras, pues voy a soltar el bolso, no me he dado ni cuenta. Y es un grado de disociación leve que a todos nos pasa cuando estamos muy distraídos con algo, que nos sentimos de repente, o que estamos viendo algo que está ocurriendo ahí y lo estamos viendo pero no lo estamos viendo porque estamos como muy centrados en otra cosa, ¿no? Lo primero que ocurre son los 5 sentidos que se anulan. Entonces, si aún así esto está ya ha entrado mucha energía y ya está muy saturado, pues entonces ya ahí sube el nivel de gravedad de la disociación y entonces lo que ocurre es que la persona, aparte de no tener los 5 sentidos, vamos a quitar los 5 sentidos, aparte de no tener los 5 sentidos, la persona se le mete la información mucho a nivel de pensamiento y una sobrepiensa demasiado, se vuelve obsesivo y se vuelve muy preocupón por todo, muy negativo. O también puede ser que esa información se acumule a nivel de impulsos y que la persona se vuelva muy impulsiva y no piense en lo que está haciendo y que haga cosas que normalmente no haría, pero que cuando tiene tanto exceso de energía y está bloqueado tanto los 5 sentidos como sus emociones, pues la persona se vuelve muy impulsiva. Entonces como que se compartimenta por dentro el cerebro, se hace como un compartimento y aparte de no tener los 5 sentidos, las emociones están ahí quitadas de en medio, entonces la persona funciona solamente parte de la persona, ya ves tú, este trocito de la persona es la que está disponible, entonces desde fuera pues no se nota, la persona, uno ve y se cree que está al 100%, pero la persona no está al 100%, la persona está desconectada del presente a través de sus sentidos y está desconectada de sus propias emociones interiormente, entonces la persona es como que actúa o funciona como un robot muchas veces, pero no está conectada consigo misma, ni está aprendiendo, ni está asimilando nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y por eso muchas veces se producen olvidos y faltas de memoria, porque es información que está metida aquí detrás, quitada de en medio para que el sistema no se abrume. Es como si cogiéramos un coche de juguete y no tiene pilas y lo rodamos y aparentemente el juguete funciona, pero el juguete está parado por dentro, o sea, no tiene el motor encendido, entonces rueda y nadie nota que está rodando mecánicamente, pero no está rodando con todos sus 5 sentidos y con todo su ser, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando los niños son pequeñitos no se les abrume este sistema porque si se disocia, entonces empiezan a no percibir y empiezan a compartimentarse por dentro, empiezan a la larga con síntomas psicológicos sí o sí en su futuro. Más información en www.terapiaicónica.com.